Un pueblo unido en ayuno por 40 días que recibirá de Dios, y a través de distintos representantes de los 5 ministerios y de todo el país, un mensaje de transformación y desafío para el cuerpo de Cristo en toda Venezuela. Esta transmisión es posible gracias a la desinteresada colaboración de emisoras amigas en ciudades como Achaguas, Barcelona, Barinas, Caicara del Orinoco, Camuri Grande, Caracas, Carúpano, Coro, El Callao, Maracaibo, Maracay, Maturín, Mérida, Puerto Cabello, Pueblo Llano, Puerto Ordaz, San Cristóbal, San Félix, San Fernando de Apure, Tumeremo, Upata, Valencia, Yaracuy, Cabimas, Los Valles del Tuy, Ciudad Ojeda, Ciudad de Guatemala en Guatemala, Santiago de Chile en Chile y Nueva York. Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Romanos 10, 13 al 15. 40 días de gloria, evangelismo total. Con ustedes el pastor Juan Sebastián. Aplausos al Señor, más fuerte para darle la bienvenida a toda esa audiencia. Además de las emisoras en todo el país, tenemos una emisora en Nueva York, el apóstol Ricardo Reyes. Tenemos una emisora en Chile, en Guatemala y en Perú. Gloria al nombre del Señor. Y damos gracias a la buena voluntad de todos estos directores, pastores, siervos del Señor, que gustosamente han cedido este tiempo para que 40 hombres de Dios puedan llevar un mensaje al corazón de la nación venezolana y más allá del corazón de la sociedad venezolana, sino a toda Latinoamérica y el mundo. A través del Internet estamos en www.iglesiadejesucristo.tv o también a través de www.carisma, con H al final, fm.com. Allí pueden seguirnos en vivo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Felices y contentos por este tiempo. Dios quiere hablar a nuestro país. Hay una gran necesidad, hay mucha confusión, hay mucho temor, la gente se siente amedrentada, azotada muchas veces por la inseguridad, por la violencia, por tantas necesidades, por tantas cuestiones. Y la iglesia no puede permanecer indiferente. Yo sé que los gobiernos, las instituciones no gubernamentales también hacen sus esfuerzos, pero la iglesia tiene que llevar adelante, evidentemente, un mensaje cristalino, claro, auténtico, para que pudiéramos contribuir totalmente, porque creo que la iglesia evangélica en este país, en el mundo entero, es la reserva moral que nos queda. Acuérdense lo que hemos dicho. Gracias a Dios por los esfuerzos de leyes y que hacen los gobiernos latinoamericanos, pero la violencia no se va a ir por decreto, la inseguridad no se va a ir por decreto, el soborno, la extorsión, todo el secuestro, todo este tipo de cosas no se va a ir por decreto, se va a ir cuando se produzca en Venezuela no una forma política, ¿me entiendes?, sino un encuentro personal con Jesucristo que genere un nuevo nacimiento, una nueva criatura, amén, una regeneración espiritual que cambie no de afuera hacia adentro, porque los hombres y las instituciones hacen esfuerzos educacionales de afuera hacia adentro, pero lo que necesita este país es un cambio de adentro hacia afuera, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso sí tenemos muchas cosas que decir, sí tenemos muchas cosas que aportar para la sanidad de las naciones, especialmente de nuestra Venezuela, de la familia venezolana. Tengo conmigo a un pastor, él es médico de profesión,
pero primero es pastor, es un siervo del Señor, a quien amo mucho, es un amigo de muchos años. Su padre también es un ministro del Señor, le conocí en Maracay, y el hermano Pinto en Maracay. Estoy hablando en este momento pues de Ubaldo Pinto, pastor de Reyes y Sacerdotes, que es como se llama la iglesia, y él tiene la bendición de llevar un mensaje a Venezuela y también a nosotros. Adelante, Pastor Ubaldo Pinto. Aplausos al Señor. Es una bendición que estés con nosotros y nos deja una palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Paz y gracias sean multiplicados en cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Dios Padre Todopoderoso, a quien pido por favor un fuerte aplauso. A Jesucristo, nuestro Señor. Y tenemos siempre la ayuda, la dirección del Espíritu Santo, a quien también honramos en esta mañana. Y estamos contentísimos porque cuando vemos todas estas cosas de las cuales estaba mencionando nuestro hermano Juan Sebastián, nos alegramos mucho en nuestro espíritu, ya que Dios había establecido un tiempo en que las cosas tenían que cambiar, no porque el ser humano tuviese algo con qué poder cambiar al ser humano, sino porque hay algo que vino y está, ese algo que vino de lo alto para transformar y cambiar a las naciones, cambiar a las personas, y eso es el Evangelio del Reino de Jesucristo. Así que hoy tenemos esa gran bendición de poder ser portavoces de esa palabra tan hermosa que es la palabra del reino, la palabra de Cristo Jesús. Y de eso es lo que nos vamos a concretar un tiempo hoy. Por favor, vaya al libro de Marcos, en el capítulo 1 del libro de Marcos. Vamos a estar revisando algunos textos bíblicos. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a través de estas emisoras de radio, a través de la internet, a través de la tecnología de la cual contamos hoy por hoy. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14, está escrito de la siguiente manera. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Subraye eso, el evangelio del reino de Dios. En el verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Me gusta mucho eso, como está escrito, porque primero es anunciado que ya se estaba llevando una forma diferente, una conciencia distinta, un mensaje diferente. Y cuando me hablaban acerca de la labor que se está haciendo en este año 2014 a través de estos 40 días de ayuno, el tema principal es el evangelismo total. Así que nosotros tenemos que comprender que en este tiempo el evangelismo, si lo vamos a hacer total, debe de ser un evangelismo que empieza por casa para poder impartir e impactar también a las naciones. Cuando nosotros vemos la raíz de la palabra evangelio, cuando entendemos el significado de la palabra evangelio, comenzamos a ver cuál es la diferencia a los otros tipos de mensajes que la gente estaba escuchando en ese tiempo y a lo que escucha ahora. Porque quien está diciendo acerca de ese evangelio es nada más y nada menos que Jesús, nuestro Señor. Y Él dice que deberíamos de alegrarnos y debemos de gozarnos porque ha llegado una forma diferente. Hay unas nuevas, diferentes. No es un mensaje cualquiera, sino es algo que va a transformar y que está transformando a naciones enteras. Y es el evangelio. Es decir, hay una nueva forma de concebir la manera y la forma en que la persona debe de conducirse. De manera que Jesús estaba llamando a la gente a un cambio de mentalidad. Y para llegar a un cambio de mentalidad es necesario deponer lo que nosotros tenemos, quitar lo que tenemos para establecer como mejor, como nuevo, lo que viene de parte de Dios. Y este evangelio, estas buenas nuevas, no vienen de la tierra, sino que vienen del cielo. Es decir, viene de alguien que es superior a nosotros.
Y si es algo superior, es algo mejor a lo que tenemos en la tierra. Si es algo que viene del cielo, significa que viene directamente de la mano de Dios, como la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra. ¿Y qué está diciendo Dios? Yo le estoy mostrando una nueva manera, una forma distinta de cómo vivir allá para poder entender cómo se vive aquí. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, una nueva mentalidad, algo distinto, diferente. Y Jesús dijo, he aquí, fíjense el verso 14, dice que Él vino allí a Galilea y a toda Jerusalén predicando el evangelio del reino. Y me gusta eso, la palabra reino, porque es un evangelio, es una buena nueva que viene del rey. Y si viene del rey, significa, hermano, que por encima de ese rey no hay ninguna otra forma de mentalidad mejor que la del rey. Y si las naciones del mundo quieren cambiar a esa mentalidad mejor, suprema, superior, que es la del Rey de Reyes y Señor de Señores, tienen que acogerse al modelo que viene de lo alto, al modelo que viene del Rey, al modelo que viene del cielo, a la manera en que Dios dice que tenemos que comportarnos para que podamos tener lo que tanto anhelamos. Anhelamos paz, anhelamos seguridad, anhelamos transformación, anhelamos que el ser humano entre nosotros seamos diferentes. Entonces Jesús está diciendo, lo primero que Él dice allí en el verso 15, dice, el tiempo se ha cumplido. Y este es el tiempo para la iglesia. La iglesia, nosotros entendemos que este es el tiempo en que la iglesia está en el deber, porque tiene delegado del Dios del cielo, tiene la potestad de que la iglesia ejerza gobierno, autoridad y poder en la tierra a través de ese evangelio que transforma a la gente. Ahora escuche esto, por favor. No habrá una transformación de una nación si antes su gente no cambia. Y no habrá un cambio en esa gente si antes no hay un cambio de mentalidad. Y no habrá un cambio de mentalidad si las personas no deponen todo aquello que nos ha llevado hasta este extremo, en donde la inseguridad y otras cosas que pasan en nuestra sociedad nos agobia. Entonces, ese cambio de mentalidad, la Biblia lo llama, en aquel tiempo de crisis, y todavía lo tenemos, la Biblia lo llama iniquidad. La iniquidad era la forma de pensamiento de aquella gente y todavía existe. Y lo más delicado de esto es que está metido dentro de las congregaciones. Porque el trabajo del diablo es tratar de hacer que la obra del Señor aquí en la tierra no esté a la altura o no esté en el nivel y en la dimensión correcta. De manera que la iniquidad es la que está haciendo el trabajo desde el principio hasta ahora. El evangelio del reino se viene como lo mejor, como lo supremo, como lo máximo en ese tiempo y aún en nuestro día, porque es lo que va a hacer, va a acabar con la iniquidad, va a sacar la iniquidad. Y usted se preguntará, ¿qué es eso, la iniquidad? La iniquidad es una forma de pensamiento contraria a la de Dios. Es decir, la iniquidad es una manera, es una conducta, es una forma de andar y caminar de la gente que siempre va a ir contrario a la del Señor. Siempre va a ir contrario a Dios, al modelo de Dios. Siempre va a ser contrario a las formas, estatutos, reglamentos, preceptos venidos de lo alto. Por ejemplo, la Escritura dice que uno no debe matar. ¿Qué hace la iniquidad? Matar. ¿Cuál es una de las labores principales del enemigo que uno lo lee en la Escritura? ¿A qué viene el diablo? A matar, a destruir, a robar. Eso forma parte de la iniquidad. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo que está diciéndonos a nosotros en este tiempo es que comprendamos cómo el enemigo está trabajando a nivel de las naciones y a nivel de las congregaciones para que podamos hacer el trabajo eficiente, efectivo y eficaz desde adentro hacia afuera. Entonces la iglesia debe ser el lugar que esté sano para poder recibir a los que vienen enfermos. Ya Dios desde el principio, desde la antigüedad, había mencionado esto acerca de la iniquidad. Y también el apóstol Pablo hablaba acerca de la iniquidad en el tiempo de Pablo, no porque fuese algo que iba a ser aniquilado o eliminado de todo ámbito social en aquel tiempo, sino que iba a perseverar, a permanecer en el tiempo, aún en nuestro día. Pero ahí Pablo dice algunas cosas que las vamos a ver hoy para poder entender cómo el enemigo está haciendo y por qué las cosas hoy por hoy están ocurriendo. Vaya por favor al libro de
Vaya por favor un momentico al libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. En el verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio, ¿cómo dice? De la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y dice el verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, hablando de Jesucristo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Jesucristo aparece en escena porque Él es el que trae, hermanos míos, Él es el único a que se le dio al principio el amor de la verdad para ser salvo. A Él se le dio el evangelio del reino para que nosotros hoy entendamos qué es lo que quiere Dios con nosotros. Ahora, la iniquidad es una enfermedad que se contagia muy rápidamente y es una forma de mentalidad. Ahora escuche, usted dirá, bueno, ¿en qué parte de la Biblia hablan también sobre la iniquidad y cuál es la forma en que opera? Váyase un momentico al capítulo 34 del libro de Éxodo capítulo 34, el versículo 7. Fíjense que dice la Escritura, hablando de Dios, dice que Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y dice la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, hermano, allí está escrito cuál es el proceso antes de llegar al pecado. ¿Por cuál proceso se pasa? Se pasa por la iniquidad, por la rebelión, antes de llegar al pecado. Santiago también habla de cómo se llega a la consumación del pecado, porque él habla acerca de la concupiscencia por la cual pasa el hombre y del proceso por la cual pasa el hombre antes de llegar al pecado. Y también en Génesis, usted ve en Génesis en el capítulo 3, por dónde pasó Eva y por dónde pasó Adán antes de ser consumado el pecado. Es decir, todos esos procesos pasan porque la iniquidad, que es una forma distinta a la de Dios, comienza a operar en el ser humano. La iniquidad también tiene el nombre de maldad en la Biblia. Váyase a Génesis capítulo 6, verso 15. Génesis 6, 15. Y vemos algo allí bien interesante. Capítulo 6, verso 5. En el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal, iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es una forma de pensamiento, de designio del corazón de la gente, que de manera continua quiere hacer lo malo. ¿Cómo nosotros le decimos a la gente no robe? Si esos son su forma de pensamiento, esa es una forma de iniquidad, es una forma de trabajar. Nosotros estamos viendo hoy, hermano, que parte del Estado venezolano, a través del Ministerio de Interior y Justicia, ellos se han dado cuenta que ellos no tienen las herramientas para hacer cambiar a la gente. Tú lo decías ahorita, no es por decreto. Y ellos saben, hermano, que la única forma de transformar a la gente es de adentro hacia afuera. Y ellos saben que los únicos que tienen las herramientas para poder llegarle al punto, a la raíz del problema, que es el espíritu de la gente, es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que le ha dicho, sí, lo vamos a hacer y sí estamos trabajando, es el pueblo cristiano evangélico. Nosotros sí tenemos las herramientas, porque Jesucristo, así como lo leías tú ahorita, ¿de dónde vendrá el socorro? Bueno, el socorro viene de Jehová. Y nosotros estamos recibiendo todas las herramientas necesarias para socorrer a nuestra nación. Así que si queremos que la gente cambie esa manera de pensar, que la gente salga de la iniquidad, tenemos que enseñarle que el evangelio del reino es la solución. Amén.
El evangelio del reino. ¿Quiénes son los que encargados de llevar el evangelio del reino? ¿Los pastores? No. Los apóstoles. No, hermano. Todo aquel que tenga a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que le ha dicho que sí al Señor, que el Espíritu Santo opere en él, ellos son los encargados de llevar el evangelio del reino. Ustedes son los encargados. Nosotros somos los encargados. Hay una responsabilidad entonces muy grande. Cuando el hermano pastor hablaba acerca de la responsabilidad de la iglesia no es un lugar al cual usted va. ¿Aló? Porque a veces nosotros decimos, no, yo voy para la iglesia. O vengo de la iglesia. Usted es la iglesia. Usted no va a la iglesia. Usted es la iglesia. Así que la responsabilidad de la iglesia, que es usted, tenemos una responsabilidad muy alta de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo para transformar a una nación que está sumergida en la iniquidad. Y tener todas las herramientas necesarias para que esa iniquidad, una vez detectada, no entre a nuestras congregaciones, no haga el estrago que esté haciendo y poder señalarlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que con el discernimiento espiritual nos da las herramientas para decir, allí está la iniquidad. Y cuando veamos la iniquidad tenemos que decirle, no tienes autoridad ni potestad sobre este lugar y tienes que salir de aquí en el nombre de Jesús. Aleluya, porque usted es la iglesia. Interesante que allí cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, donde dice el Señor allí, Dios por medio del profeta dice que Él guarda la misericordia y las millares y que perdona. Es decir, hermano, escúchelo con detenimiento. Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Por medio de qué? La fe que ya es, esa fe entra a su oído, pero hay que manifestar la fe por medio del Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que transforma, el Evangelio que cambia. Es decir, hermano, para cuando nosotros entendemos estas cosas, y usted ve que Jesucristo dice, arrepentidos, está hablando de que hay un cambio, hay un metanoeo. Es decir, que tenemos que transformar nuestra manera de pensar. ¿Cómo vamos a pensar ahora como gente del reino? ¿Cómo vamos a pensar ahora como hijos de Dios? ¿Cómo vamos a pensar ahora como gente renovada en el Espíritu? ¿Cómo vamos a pensar ahora como unas personas que teniendo temor de Dios hacemos las cosas bien? La pregunta es, ¿usted ha sido transformado? ¿Usted ha sido renovado? ¿En usted no opera la iniquidad? Mateo capítulo 15, verso 19. Mateo 15, 19. Refiriéndose el Señor a la iniquidad. ¿Dónde se origina esa forma de pensamiento? ¿Y a dónde va el Evangelio del Reino a transformar a las personas? A lo más profundo de nosotros, es decir, al corazón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermano, eso es una forma bien explícita de decirnos Dios, allí está una forma de iniquidad y allí es donde hay que atacarlo. Usted no puede transformar a la gente simplemente porque aparezca algo decretado en un código. Hay que transformarlos, hay que cambiarlos. Y fíjense algo por donde vamos a comenzar a cambiar. ¿Cuántos de nosotros ha orado alguna vez el Padre Nuestro? Aún en internet, las personas que no tienen a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y aún nosotros, levante la mano, ¿cuántas veces usted ha orado el Padre Nuestro? Ahí hay una herramienta poderosa en donde Jesús nos muestra allí cómo tiene que haber un cambio de mentalidad, porque Jesús en el mismo Padre Nuestro está transformando nuestra manera de pensar, de manera que nosotros comenzamos a hacer un trabajo contra la iniquidad. Hay algo que ha entrado a las naciones, al mundo entero y en las congregaciones, y uno lo ve como algo muy que no tiene mucha importancia. Por ejemplo, la hipocresía.
Y Jesús, como Él se la sabe toda, si usted ve, hermano, en el capítulo 6, por favor, vaya al verso 6, al capítulo 6, verso 5, de Mateo, capítulo 6, verso 5. La oración más conocida a nivel del planeta Tierra, y yo creo que debe ser en todos los otros planetas. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y usted dirá que es un hipócrita. Un hipócrita es una persona que muestra una cara, le muestra una actitud, es una forma de conducirse, es una manera de comportarse, en donde realmente ese no es él, es otra persona. El hipócrita muestra una cara, pero por detrás es otra. A lo mejor a usted le sonríe, pero por dentro lo odia. A lo mejor le da un abrazo, pero por dentro le tiene envidia. A lo mejor le ofrece ayuda, porque bueno, por politiquería, pero por dentro a lo mejor dice, yo no ¿para qué le voy a dar eso a él? A lo mejor yo lo necesito más que él. La hipocresía está dentro de las congregaciones. Y Jesús, lo primero que comienza a decirle a la gente, cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahora escuche esto. Mire esto grande, dice el Señor. ¿Por qué dice el Señor que no sea como los hipócritas? Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen tu recompensa. Entonces Jesús comienza ahora y pone una muralla china y dice, ahora hay una diferencia. Ahora les voy a enseñar cómo es evangelio del reino, cómo se vive diferente y cómo hacerlo distinto a como lo vienen haciendo ellos. Y dice, mas tú cuando ores, entre a tu aposento, cerrada la puerta, y escuche, dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y entonces, escuche, hay una cosa allí que ustedes la saben, no usar vanas palabrerías y todo aquello. Pero cuando arranca el Señor a decir algo sobre el Padre Nuestro, en el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí o no? Pregunto. Si el Padre que está en el cielo, usted dice que es su papá, significa, entiendo, que usted es su hijo. Y el hijo tiene la naturaleza del Padre. Y si usted no tiene la naturaleza del Padre, usted está orando hipócritamente. Si no puede decir amén, diga, ay, pastor. Por ejemplo, Dios nos da una de las herramientas más espectaculares que da Dios para transformar a una nación. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí o no? Pero Dios arranca diciendo que el primer gran mandamiento es amarás a Jehová tu Dios. Entonces la pregunta es, si yo soy hijo de ese Padre que está arriba, el hijo como tiene la naturaleza del Padre, y la naturaleza del Padre es santo, 3 veces santo, la naturaleza del hijo debe ser en santidad. Y la santidad de Dios, dentro de su santidad está el amor del Padre para con los demás. Ahora viene la pregunta de las 50,000 lochas. Bueno, ya ni lochas. ¿Usted y yo amamos como ama a Dios? ¿Quiere que le diga la respuesta? Siendo sinceros. Hermano, hay veces en que no es así. Dios nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados, pero cuando a nosotros nos toca perdonar, hermano, se nos pone el cuero duro. Y fíjense que dice allí Padre nuestro, es decir, que usted está reconociendo que usted tiene una naturaleza diferente. Significa que usted tiene una manera de pensar diferente. Significa, hermano, que ya usted no vive en la dimensión de lo natural, sino en lo sobrenatural. Significa, hermano, que su vida no es carnal, sino espiritual. La pregunta es, ¿en qué área está usted? ¿A qué cosa responde usted? Porque si usted dice que papá es su padre, significa que usted tiene una naturaleza divina, una naturaleza espiritual. El espiritual piensa como los espirituales. Y el espiritual, hermano, ve las cosas por el espíritu. ¿A qué naturaleza responde usted? ¿A la carnal o a la espiritual? ¿Por qué las naciones del mundo y los gobiernos del mundo no han logrado transformar por decreto a la gente?
Porque la gente no se cambia por un decreto natural. La gente cambia porque hay un decreto espiritual. Y quienes están llamados a ejecutar ese decreto espiritual es la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Tenemos el poder dado de lo alto, de Cristo Jesús. La pregunta es, no sea como los hipócritas. Esa es la reflexión. Y uno dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene del cielo. Pero a veces no, hermano, el socorro de nosotros está en el partido político. El socorro de la gente está en el gobierno de turno. O el socorro está a lo mejor porque trata hipócritamente a algún hermano que tiene alguna posibilidad económica. ¿De dónde viene el socorro? Si nosotros estamos entendiendo, hermano, de que nuestro Padre está en los cielos y nosotros estamos diciendo que debemos santificar su nombre, significa, hermano, que usted y yo tenemos una naturaleza diferente. Nuestra naturaleza, hermano, no está aquí. Nuestra naturaleza viene de lo alto y eso es lo que transforma a la gente. Un momentico, vaya donde leímos al principio en 2 de Tesalonicense, para que usted vea algo allí que dice el apóstol Pablo. ¿Qué hace el enemigo? En el verso 9 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicense. ¿Qué ofrece? Grandes poder, grandes señales y grandes prodigios, pero mentirosos. Y dice que es bajo el poder del engaño de la iniquidad, pero para los que se pierden. Nosotros tenemos un espíritu superior, nosotros tenemos al Espíritu Santo, y por lo tanto aquellos que tenemos el Espíritu Santo, el enemigo no tiene ni siquiera la posibilidad cierta de engañar a los hijos de Dios. No hay forma de hacerlo. Ahora escuche esto, hermano. Si usted y yo entendemos eso, podemos comprender, hermano, que la gente que está ofreciendo paz y la gente que ofrece seguridad, ellos no pueden dar lo que no tienen. ¿Dónde está la paz? Jesús dijo, fue el único ser sobre la tierra. Ni siquiera lo dijo Mahoma, ni lo dijo Gandhi, ni lo dijo ninguno. El único ser sobre la tierra que dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y dice, no como el mundo la da, porque el mundo está ofreciendo una paz. No. Yo vengo a decirle con el evangelio que yo estoy predicando, dice Jesús, que la paz está en mí. Y la única manera de practicar la paz es a través de la forma en que el evangelio del Rey viene sobre la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. Si le quiere aplaudir. Entendemos entonces, hermano, que tenemos una particularidad de ver las cosas diferente. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, dice en el verso 17, porque el reino de Dios no es comida y bebida. ¿En qué sentido lo dice? El reino de Dios no es en el mundo natural, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que para poder llevar paz, para poder llevar amor, para poder llevar justicia, tiene que ser por Espíritu Santo. ¿A dónde? El Espíritu Santo operando en cada uno de los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Por qué el Espíritu de Dios le está diciendo todo esto hoy? Porque si vamos a evangelizar y lo vamos a hacer de manera total, tiene que comenzar por casa. Y dice allí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Cómo se puede hacer justicia en alguien que no tiene la paz de Dios? Todo el que está en iniquidad tiene una manera de pensar malo. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 48, dice que no hay paz. Búsquelo un momentico. Por favor, Isaías capítulo 48. El verso 22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová, no hay paz para el impío, no hay paz para el que piensa en iniquidad. ¿Qué necesitamos hacer hoy por hoy, mis hermanos?
que esa forma de vida del reino del que anunció Cristo Jesús, usted y yo, hermanos, hagamos todo cuanto está establecido en la Escritura para transformarlo. Volvamos un momentico al Padre Nuestro. Entonces el Padre Nuestro dice, no seáis como los hipócritas. ¿No vinieron hoy? Porque estamos en oración y aquí hay ayuno. Y dice, en el verso 10 dice, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. Dos cosas fundamentales para aquel que tiene un cambio de mentalidad. Si nosotros partimos de la premisa de hacer la voluntad de Dios y nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana, se está haciendo el papel de hipócrita. Entonces, los gobernantes que quieren ver transformados a esta nación tienen que dejar la hipocresía delante de Dios. Deje de aplicar su modelo que no sirve para nada y apliquemos el modelo de Dios para que no sea como los hipócritas. Para que la oración llegue, necesitamos aplicar la verdad de Dios. Hágase tu voluntad. Bueno, vamos a hacer la voluntad del Padre. Vamos a caminar en el Evangelio del Reino. Y dice, venga tu reino. Pero ellos quieren hacer lo que les da la gana. Jesús en su naturaleza humana, hubo un momento en que Él quiso hacer lo que Él humanamente pensaba que era lo correcto. Unas pocas horas antes de entrar al proceso de la crucifixión, Él llegó a decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él entiende que los principios del reino es, hágase tu voluntad. Esos principios de vida del reino, hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos matando la iniquidad. Porque una de las cosas que llevó a Eva a comer de lo que se le había dicho era que no, es que el diablo la engatusó y dijo, con que Dios dijo que se agarraba del árbol, y no, Dios dijo no, es que está así, y Dios estableció que si yo hacía algo contrario, eso me iba a acarrear a mí un tremendo problema. Hermano, y es tal cual hasta ahora. Las personas están escuchándole una voz contraria a la de Dios. Su socorro no viene de Jehová, su socorro viene de otros montes, y los montes ahí significa gobierno, y gobiernos espirituales, y gobiernos también terrenales. Es decir, Venezuela está ahí, se fue a buscar regocijo, a buscar auxilio en otros lugares, y en el mundo espiritual se buscó regocijo, y se buscó las soluciones en los babalaos, en los paleros, en la brujería, en la hechicería, y eso tiene a nuestro país sumergido en una situación espiritual en decadencia. Y el Evangelio del Reino de Jesucristo hoy viene a decirle a la nación venezolana y al mundo, ¿quiere un cambio? Es necesario que se practique el Evangelio del Reino. Es necesario transformar a una nación por medio de Jesucristo. Es una nación, hermano, en donde si quiere perdón, necesita perdonarse primero y necesita decirle, Dios, tenemos que transformarlo. Tenemos que cambiar. Pero si usted es uno de los que ha orado el Padre Nuestro y dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, y no está haciendo nada de eso, usted es como los hipócritas. Y eso hace, hermano, que la nación no avance. Igualmente las congregaciones, todo aquel hermano que diciéndose hermano hace contrario a lo que dice la Escritura, actúa como los hipócritas. Tenga la certeza que usted no va para el baile. Se va a quedar, como decía en la vida antes, con los moños hechos, con los crepos hechos. El crepo es el cabello, no bien acomodadito. Bueno, se va a quedar con los crepos hechos. Porque para allá, hermano, no va nadie que no tenga la naturaleza del Padre. Y la naturaleza del Padre es santidad. La naturaleza del Hijo. La naturaleza que es por Espíritu Santo. Pero muchas personas dicen, no, el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y no solamente dice, así como en el cielo, también en la tierra. Y habla también acerca también, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No comen del pan de Dios. Porque tienen una mentalidad diferente. La iniquidad es quien los gobierna. Y Dios está dispuesto, hermanos, dice ahí en Éxodo 34:7, dice, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esas son las etapas, iniquidad, rebelión y pecado. Y hay algo, hermano, que se ha infiltrado dentro de las congregaciones, que es todavía
peor y grave. Y está escrito en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 30, en el libro de Isaías capítulo 30, Dios manda a decirle a la nación entera y aún a su propio pueblo, en el verso 1 del capítulo 30 de Isaías dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hay una traducción donde dice: ay de los hijos que se rebelan, dice Jehová, para ir a tomar consejos. La iglesia es el lugar donde dice, el hermano decía que nosotros somos la reserva moral, nosotros somos la reserva espiritual primeramente, y por lo tanto eso constituye una reserva moral. La reserva espiritual de esta nación y de muchas naciones del mundo es el Evangelio de Jesucristo a través de sus hijos, los que hemos sido transformados por el Evangelio de Jesucristo. Y no vamos a ir a buscar consejo de nadie, no vamos a ir a buscar el consejo de un impío, no vamos a ir a buscar, hermano, el cobijo de un impío. Nosotros no somos los que le decimos al brujo: ven, haznos algo para que nos proteja. Nosotros tenemos a alguien que es por encima del brujo, por encima del babalao, por encima del hechicero. ¿Quién podrá contra los hijos de Dios? Si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Y si yo he sido rescatado por sangre y he sido redimido por la sangre de Cristo Jesús y tengo un sello que es la garantía del Espíritu sobre mi vida, ¿quién podrá sobre eso colocar otro sello? ¿Quién podrá? Y dice, si hace eso, añade pecado a pecado. Si usted ve con detenimiento, hermano, son gente que salen del pueblo de Dios a buscar cobijo y consejo en otro lugar. Eso se llama apostasía. Añadir pecado a pecado es añadirle a la iniquidad y la rebelión, añadirle apostasía. Eso es pecado a pecado de lo que dice Dios allí. Gravísimo eso. Hermano, mire, solamente la misericordia de Dios puede hacer algo con tales personas, porque cuando la iniquidad, la rebelión y la apostasía está en una persona, difícilmente se devuelve. ¿Qué tenemos que hacer hoy? La gente ciertamente tiene que ser evangelizado, pero la evangelización efectiva comienza cuando el que evangeliza ya ha sido evangelizado. Y la evangelización es una manera de transformar primeramente nuestra forma de ver las cosas y de pensar, de ser una persona transformada por el Espíritu, para que entendamos entonces cómo Dios va a usarnos para transformar una nación. Queremos transformar una nación, tenemos que comenzar por nosotros. Los pueblos del mundo que quieren transformar a sus naciones tienen que indefectiblemente ir al modelo del Evangelio del Reino, para que no añada una nación pecado a pecado. Y nosotros los pastores, los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, gente que está puesta en autoridad en las congregaciones, debemos de tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder detectar dónde está la iniquidad, dónde está la rebelión y dónde está la apostasía. No para execrarlo ni para destruirlo, sino para tratar de ayudarlos a aquellos que se deben ayudar. Pero nuestra nación, hermano, está en uno de los mejores tiempos. Porque donde hay mucho pecado y donde hay mucho rollo y donde hay mucha iniquidad, está escrito que sobreabunda la gracia. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en Venezuela, está sobre Venezuela, está con Venezuela, está en cada uno de los venezolanos que le hemos creído al Dios de gloria. Damos gracias al Señor que uno puede, en Puerto Ordaz, uno puede, hermano, cada ratico, usted se puede mover hacia donde usted quiere y consigue una iglesia cristiana evangélica. Hay lugares del mundo, hermano, donde de casualidad hay una, o no hay ninguna. Ni siquiera eso, varón, ni siquiera se les permite hablar, y al que habla sobre eso lo matan. Tenemos una responsabilidad muy grande, queridos hermanos.
Tenemos que avanzar. La iglesia hoy por hoy, hermano, tiene todo el potencial para transformar una nación. Tenemos todas las herramientas. Tenemos todo cuanto nosotros hemos percibido por el Evangelio del Reino, que es suficiente para que nosotros avancemos. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sabe quién estableció la iglesia de Jesucristo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad, en los países y en el mundo. Jesucristo, Dios. Y Él es a quien se le ha dado a la iglesia la autoridad, se le ha dado el gobierno y la potestad para hacer las cosas. Usted es la persona que Dios va a usar. ¿Me entendió? No espere, hermano, que sea el apóstol Juan o alguno de nosotros que va a salir, hermano. Nosotros no podemos hacerlo solo. Es más, una sola iglesia en esta ciudad no puede transformar a la ciudad. Tenemos que unir nuestros esfuerzos como iglesia de la ciudad para poder transformar a la ciudad. Por eso es que Dios nos está probando a cada uno de nosotros. Tenemos que unir nuestros esfuerzos. Si decimos que tenemos un Padre, a ver, ¿cuántos creen que tenemos un solo Padre? Si hay un solo Padre, por lo tanto, hermano, tenemos que entender esto. Somos un solo cuerpo, somos un solo grupo de gente que son hijos de Dios. Y esos hijos de Dios nos estamos uniendo para hacer el trabajo en la ciudad. Hermano, mire, el tiempo que viene para nuestra nación está difícil, pero es el mejor de los tiempos. Es el tiempo donde habrá mayor cosecha, mayor abundancia. Hermano, yo me regocijo cuando veo la Escritura en los países en donde Dios envía un mensaje como este y la gente le hace caso al mensaje. Nosotros hemos visto cómo Dios transforma a una nación. Yo les ruego, por favor, que usted cuando salga de aquí, llévese en su espíritu que usted es la herramienta que Dios ha llamado para este tiempo para transformar a la nación. No nada más a los pastores. Los pastores seremos insuficientes, los apóstoles seremos insuficientes, pero cuando se une ese ejército, que es el ejército del reino, el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores, seremos transformados, hermano, en una nación diferente. Le ruego, por favor, dele una alabanza de aplauso. El reino de Dios es justicia, paz, gozo y regocijo en el Espíritu Santo. Si usted y yo queremos ver algo diferente, y si usted y yo estamos comprometidos con el Señor para hacer algo diferente, para que hagamos el trabajo, entendemos esto, que la iglesia es la que tiene el gobierno, la autoridad y el poder. Ejerzámoslo con sabiduría y con prudencia. Escuche, hermano, por último, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el verso 3, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y del mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre Todopoderoso. La paz del Dios de gloria permanezca siempre sobre cada uno de nosotros y en nuestro espíritu. Gracias, mis hermanos. Hermoso tiempo. Doy gracias a Dios por habernos permitido llegar a través de la radio, a través del internet, y siempre hemos sido participantes de esta jornada, de esta batalla espiritual, a través de nuestros hermanos, a través de esta congregación de la Iglesia de Jesucristo, de nuestro hermano apóstol Juan Sebastián. Juan, por favor, la bendición de Dios Todopoderoso está siempre sobre nosotros. Dios les guarde, Señor les bendiga. Has escuchado 40 días de gloria, un mensaje de transformación y desafío para el cuerpo de Cristo en toda Venezuela.
Acompáñanos todos los días hasta el 2 de marzo por esta emisora y en vivo a través de www.carismafm.com. Si necesitas más información o ayuda espiritual, llámanos al 0286-923-7815. 40 días de gloria 2014. Evangelismo total. Que usted nos den un aporte para el cambio que necesita Venezuela. Y están allá, en Ciudad Bolívar, en este momento, y el Ministerio de Interior y Justicia, pues, está reuniéndose con todos los pastores en todo el país. Acuérdense que el príncipe de la paz se llama Jesucristo. El que inventó la paz se llama Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Aleluya. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esta es una paz que trasciende, que va más allá de las circunstancias y las tormentas de la vida. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Sobrepuja a todo entendimiento, va por encima de todo pensamiento humano. Así que el hombre propone y dispone de muchas metodologías y estrategias, pero evidentemente el que sabe de paz es el que la inventó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se llama Jesús y esa paz está en nuestros corazones. Aleluya. Y no me moverán, porque estamos fundamentados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Venga lo que venga, esto es una gran oportunidad para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el mundo entero. Todas estas condiciones, todo este caldo de cultivo, todas estas preocupaciones, todo este azote, todas estas crisis educacionales, crisis de familia, crisis económica, financiera, crisis sociales y políticas, aleluya, es la gran ocasión en que la iglesia debe percibir como sabueso. Hay una necesidad y nosotros tenemos la palabra, tenemos a Cristo, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la forma y la manera como resolver y traer paz a una nación angustiada. Amén. Y eso yo lo deseo para mi país. Estos son esfuerzos, hermanos, económicos, financieros. Estos 40 días de gloria, logística, organizarlo. Y no hemos querido institucionalizar esto como un evento donde todo el mundo venga a apoyarlo, no. Más bien incentivamos a las personas, a cada ministro, a cada pastor, para que lo haga en su iglesia, en el nombre del Señor. Porque yo soy de los que pienso que si 50 iglesias ayunan, algo va a pasar. Si 100 ayunan, si 500, 2000, algún día tendremos un ayuno donde se haya establecido una conciencia en favor de nuestro país. Pero estoy consciente que no podemos hacerlo solos. Dios me ha dado un mensaje y una palabra, y yo estoy consciente de ello. No somos tontos. Sabemos lo que Dios nos ha dado. Pero tengo que reconocer que a mi lado hay hombres de Dios en esta nación que también sienten preocupación por el país y que Dios, por el Espíritu Santo, les ha dado una palabra revelada para también poder producir cambios en el corazón de esta nación. Voy a decírselos, hermanos, en el nombre del Señor. Esta mañana Germán me mandó un texto tremendo y me sirvió, porque cuando lo recibí, ¡pum!, el Señor me dio el mensaje inmediatamente. Y ya estoy pensando, mi cabeza está dando vueltas,
preparando para el mensaje del sábado o el del domingo, que me corresponde. Bueno, entonces, pero es verdad, o sea, hay unas situaciones, hay un caldo de cultivo y hay una realidad humana que no podemos negar. Pero nosotros, que somos hijos del Padre, también conocemos una realidad divina que va por encima de la realidad humana. Y aunque la realidad humana te dice que no hay esperanza, la realidad divina te dice, yo soy la esperanza, dice el Señor. Yo soy la esperanza de los pueblos, de las naciones. Al fin y al cabo, Cristo se va a constituir en el deseado de todas las gentes, de todos los pueblos, de todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, Nazaret. Yo no lo sé, hermano. Dicen que el que dirige el ministerio de Interior y Justicia es un hombre cristiano, evangélico. Y de alguna manera, si esto es verdad, por algunos comentarios de personas, él está convocando a la iglesia evangélica porque él viene de allí y él sabe lo que es el cambio y la transformación cuando Dios habita por la fe en el corazón de una nación, de una persona. Entonces Dios está haciendo cosas grandes. Hermanos, miren, perdónenme, yo sé que hay consecuencias que estamos viviendo y a veces hay personas que están en posiciones de autoridad que toman decisiones y nos afectan a nosotros. Nosotros no somos culpables, pero el tomar decisiones, somos parte de un conglomerado y de alguna manera nos afecta. Pero por otra parte también sé, hermanos, que, o sea, la esperanza del Evangelio, o sea, ¿cómo explicarle? Yo no quiero que mi nación se pierda, pues. Yo no voy a estar de alguna manera sumando todas las posibilidades negativas y las locuras y el desvarío de la gente. Yo creo que el Señor venció en la cruz del Calvario y que el proyecto de salvación va a ser un éxito. Y es un éxito. Y que si la iglesia cumplimos con la misión y desarrollamos la visión y la visión que Dios nos ha dado, es evidente que nuestros países pueden cambiar nuestra familia. ¿Quieren ustedes que sus familias cambien? Yo deseo que mi familia esté conmigo completamente en el reino de Dios, aquí y allá, en el cielo. Aleluya, en la presencia del Señor, o cuando vengamos a reinar acá. Entonces la preocupación es orar, trabajar, evangelizar, pero primero debe comenzar con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Todos los siervos del Señor que han venido nos han bendecido con una oración y esta no va a ser la excepción. Así que voy a pedir adoración y alabanza, pasar adelante y todos vengan aquí, hermano. Una bendición pastoral vale mucho. Sale del corazón de Dios, aleluya, que es también el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, aleluya. Y el pastor Ubaldo Pinto, gloria al Señor. Ubaldo es médico y bueno, es un asunto cuando lo consultan los médicos, las personas enfermas, termina orando por ellos. Yo quiero que usted sepa algo. Presten atención, vengan hasta acá, por favor. Presten atención acá. Damos bienvenida a Noemí,
y a Luis, Dios les bendiga. Ayer le dimos la bienvenida a Julio, vinieron de Canadá, tuvieron un tiempo por allá estudiando. Gloria al Señor. Noemí aprendió inglés, pero se le olvidó el español. Ahorita la saludé. Hola, ¿cómo estás, Noemí? Espera un momento que yo... No, estos son bromas. Y le dije guasamara con yuca en batata tú, pero no me entendió. Es que yo estudié en Open English, de ese guasamara con yuca en batata tú. Ese es un chiste que le voy a enviar a ellos a ver si lo graban. Quiero decirles algo. Nadie ve lo que dijo el pastor Ubaldo Pinto. Los pastores somos insuficientes. Tiene que ser toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo yo voy a evangelizar? Ya soy una persona mayor. Ya los años me cayeron encima. Que vengan a evangelizar los jóvenes. Tienen fuerza y tienen vigor y caminan bastante. Después de un mensaje y de un llamado de Dios a la congregación para incorporarse a llevar la palabra del Señor, una ancianita, una mujer, no una ancianita, una mujer mayor, pues, se le acercó a su esposo, se le acercó al pastor y le dijo: pastor, yo tengo 4 hijos, yo vivo para mi casa, atender a mi esposo, ¿cómo yo voy a salir? Eso fue una ilustración del año 1000, a principios del 1900, ¿no? Y algunas costumbres eran diferentes, eran distintas. Parte de esas culturas en un tiempo nosotros las vivimos. ¿Qué yo puedo hacer? El Señor sabe que yo quiero salir.